como no, vamos a contar con grandes escritores y grandes expertos en las temáticas. Luego también vamos a tratar con Antonio Noya y Santiago Soler, y sobre todo Antonio Noya, por sus libros Los Templarios en el Bierzo, hablaremos de mi tierra, y Leyendas de Templarios. Mapi Escrino, apoyo técnico y creativo, música y entrada Jesús Seco, cartel digital Moni Herrera, música de ritmo del programa Jesús Seco Iván y composiciones y música de fondo Iván y Jesús Seco. Bienvenidas todas aquellas personas que llaman a la puerta de la pirámide. Pasen, escuchen y vean con atención. Una vez en su interior encontrarán a su alcance todo tipo de contenidos para todos los gustos e intereses, relacionados con el mundo del misterio, conocimientos, experiencias y anécdotas dentro de lo desconocido y de lo conocido, en un espacio donde se conjugan las artes y las ciencias, la investigación, lo paranormal y lo supernatural, lo oculto, la historia jamás contada, temas de actualidad, crecimiento personal, espiritual y mucho más. Tendrás ocasión de disfrutarlo todo tanto en directo como en diferido, accediendo a nuestro canal de YouTube, pero además, si las circunstancias impiden la visualización en directo, podrán sintonizarnos mediante escucha a través de turradiovalencia.com. Repetimos, a través de www.turradiovalencia.com. Y a posteriori incluso podrás buscar cada programa en nuestros podcasts de iVoox. No olviden suscribirse a nuestro canal, donde sin duda encontrarán lo que buscan. Y como no, continuamos el viaje de la puerta de la pirámide y nos adentramos en el mundo de los templarios. Abrir la puerta a una persona que nace en Barcelona, estudió periodismo, pero hace muchos años que trabaja como asesor interno en un centro terapéutico dedicado a menores con problemas y a problemas de drogodependencias. Pero todo empezó en sentir dentro de él una pasión desbordante sobre la orden del Temple y los templarios. Se tomó 2 años sabáticos para irse a vivir a Ponferrada y escribir allí su primer libro. Es un conocido investigador de temas relacionados con la Orden del Temple, lleva más de 2 décadas estudiando a los templarios, ha participado en varios congresos nacionales y extranjeros sobre este tema. Ha impartido cursos en diversos medios. A través de sus estudios intenta dar a conocer las huellas de los templarios en los lugares donde la historia oficial ha ignorado hasta ahora su existencia. Sus libros están escritos con pasión y con filosofía templaria de antaño, pero desde un punto de vista actual, con rigor histórico, pero sin olvidar la leyenda que ha llegado hasta nuestros días de boca en boca. Ha escrito los libros que como lector le hubiera gustado leer. Y también es digno de añadir que él es secretario general de la Asamblea Internacional Templaria, con más de 1000 adherirnos y 21 órdenes templarias. ¿Cómo no? Para mí me tiembla hasta la voz darle la bienvenida y abrir la puerta de la pirámide a Antoni Noya Alberola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Para mí es un honor de tenerte a la vera de la puerta de la pirámide. Gracias por pues aceptar la invitación y estar aquí a la vera de la puerta de la pirámide. Andoni. Para mí es un honor estar con todos vosotros y mi nombre es Antoine. Es Antonio, pero... Antoine. Ah, vale, Antoine. Vale. Todo un honor estar con vosotros y poder compartir estos momentos. El honor es nuestro. Y también a la vera, pues nos acompaña también una persona que también ha sido invitada
hace unas temporadas, que es una persona realmente nacida en Valencia, articulista, escritor, investigador, histórico, especializado en la Orden del Temple. Ha sido miembro de la Junta Directiva y Supervisor General de la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales Temple España, coordinador del Boletín de Noticias de esta sociedad y coautor de los libros Codes Templi, Aguilar 2005, y Gran Guía de la España Templaria, Aguilar 2009. Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Baucan y coordinador y redactor de la revista digital dedicada a la historia de la Orden del Temple Abacus. También fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Divulgación e Investigaciones Históricas, ADIC, formador y redactor del curso Historia de la Orden del Temple impartido en el Castillo Berciano del Cornatel, y ha sido articulista tanto en medios digitales como en el Correo Extremadura, como en publicaciones impresas. Coautor 101 relatos de la publicidad antigua, Valencia la Memoria, editorial Binatea, 2018. También participó publicando diversos artículos dedicados a la historia medieval de Valencia en algunos llibres Failer, y ha sido conferenciante en diversas jornadas medievales como la realizada en Alcalá de Xiver, además de haber participado en diversos programas de radio. Actualmente dirige y administra el blog dedicado a la historia medieval y forma parte del consejo de redacción de esa aventura llamada Cuadernos Templarios. Bienvenido otra vez, Santiago Soler Segui. ¿Qué tal todo? Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Antoine, un placer poder saludarte. Pues gracias por darme otra vez la oportunidad de estar aquí con vosotros. Aquí tengo un gran libro, maravilloso, nos vamos al grano, llamado Los Templarios en el Bierzo. Con ello, Andoni, ¿qué quieres representar? ¿Qué quieres dar a entender los templarios en el Bierzo? ¿Qué han destacado ahí y qué figura ha representado? Este libro fue escrito en 1993, fue uno de mis primeros libros. Y en esa época hubo algo en mí, algo que me llamó, algo que me despertó, que fue la búsqueda de la Orden del Temple y de los templarios. Y entonces se me ocurrió pues irme 2 años a Ponferrada a descubrir. En aquellos momentos solamente había un libro escrito, que era El Señor de Bembibre, el único que yo conocía de los templarios. A partir de entonces estuve ahí 2 años investigando, indagando, intentando encontrar la esencia. Cuando yo llegué a Ponferrada me sentí como en mi casa. El Castillo de Templarios, la librería Tau, el Mesón de los Templarios, el Hotel del Temple. Es que parecía que me había ido a otra época. Durante aquellos momentos pensé y creí que tenía que plasmarlo todo eso en un libro, de intentar descubrir sitios donde la historia oficial había dejado Piensa que la Orden del Temple, yo soy, a nivel de Temple, soy escritor, que para investigador, sus conocimientos venimos aquí a Santiago. Pero lo mío son las experiencias personales, sobre todo las experiencias paranormales, la parte esotérica. Lo que yo pude realmente descubrir, y allí se creó el Círculo Templario de Ponferrada, y empezamos a intentar investigar, sobre todo a nivel esotérico, la magia, porque creo perfectamente, y no quiero equivocarme, que todo el conocimiento estaba allí. Era cuestión nuestra de descubrirlo, leerlo. Habían dejado como unas aulas esotéricas y nosotros teníamos que leerlas y transcribirlas. Esa fue simplemente la idea de mi libro, el plasmar toda una serie de experiencias que yo tuve allí en el Bierzo. Unas experiencias a lo mejor que mucha gente está siempre acostumbrado, lo típico, lo normal de los templarios. ¿Qué anécdotas o qué puntos has matizado y plasmado en el libro? Esa esencia, es como realmente vivirlo en primera persona, porque realmente tú has estado ahí, ¿no? Sí, gracias. Tuve la suerte de poder dedicarme 2 años, solamente dedicarme a intentar descubrir. Yo creo que es una filosofía de antaño plasmada hoy en día. Me refiero a decir que todo el sentimiento, llegar allí, ver la gente cómo vivía, las calles, Compludo, que si Peñalba, que si toda aquella zona eran zonas mágicas por excelencia. Creo que intenté por todos los medios descubrir lo que había detrás de lo que veíamos, y sobre todo a nivel energético.
de poder captar las energías, de poder hacer algún tipo de ritual en la Guiana, de poder estar una noche durmiendo en el castillo de Ponferrada y oír campanas y oír cantos gregorianos, toda una serie de experiencias personales que, claro, no la quise quedarnos para nosotros solos, para el Círculo Templario de Ponferrada en aquellos momentos, que luego plasmamos y convertimos y conseguimos crear un refugio de peregrinos que todavía existe después de 27 años, que es el de Manjarín, que lo lleva Tomás Martínez de Paz. Todavía existe. Es que es uno de los pocos refugios templarios que existen hoy en día. Todo sobre tu pregunta, lo que me te refiero es que intentamos buscar la esencia. La historia la sabemos. Hay grandes historiadores de la Orden del Temple. Hay personas que se están dedicando perfectamente a descubrir y a redescubrir esa historia. Piensa que durante 200 años que existieron fueron borrados sistemáticamente. Yo he estudiado historia en la universidad y no se habla de los templarios para nada. Las primeras profesiones que hicimos en Ponferrada nos confundían con la Cruz Roja. Nadie sabía lo que eran los templarios. Hoy en día sí, gracias a los historiadores, gracias a personas que se han dedicado, como Cuadernos Templarios, como otras publicaciones, a dar esos conocimientos. Pero está la parte oculta, está la parte misteriosa, está la percepción de que tú puedes tener y lo que tú puedes experimentar a nivel de ser templario. Ajá. ¿Y qué lugares, vamos a ver, referencia a lo que es el Bierzo a nivel templario, qué lugares te puedes encontrar mágicos o que tú hayas puesto en el libro Los Templarios del Bierzo, que te haya impactado, llamado la atención y hayas descubierto algo que realmente energético, como tú has hablado, que no hayas sentido en otros lugares y que te haya dado una enseñanza, trasladarte en esa época, pero aprender algo de. Mira, si es así, que he escrito 5 libros y los 5 hablo de Ponferrada y los 5 hablo del Bierzo. ¿Por qué? Sí. Algo será, algo transmite esa tierra mágica. Sí. El que está de acuerdo con ella transmite lo mejor y lo peor de cada persona. Ojo, ¿vale? Si tú estás en línea con esa energía, te puede transmitir. Lugares, bueno, como explico en uno de mis últimos libros, existía toda una red de sitios mágicos en Ponferrada y en el Bierzo en sí, ¿no? Que podían ser desde el castillo central de Ponferrada, un castillo más grande de todo el noroeste de España, y que nunca ha tenido una sola batalla, solamente hubo un pequeño escaramuza, ¿vale? ¿Por qué un castillo tan grande? Luego está que tienes Cornatel, que aquí hay alguien más que puede hablar muy bien sobre Cornatel y las experiencias paranormales que tuvimos en ellas, que también las plasmé en otro libro. Tienes Balboa, tienes Valcárcel, tienes un montón de castillos ahí alrededor que te preguntas por qué toda esa fortificación y esa red en ese sitio. Y bueno, ya no busquemos más, San Pedro de Montes, Peñalba, eso ya no habría sido templario, pero que tiene una energía especial. Está completamente desconocida. Yo creo que estamos hoy en día conociendo un poco lo que es el Bierzo. Realmente, porque no es turístico, sí, castillo de los templarios, y bueno, que es el Botelo, y que sería muy poco cosa más. Y realmente esta es una tierra que es mágica para aquella persona que puede conectar con ella. Ajá, qué bonito. Y bueno, ¿qué nos puede al caso hablar Santiago Soler? Sí, bueno, yo tuve la suerte de estar en Cornatel durante varios años preparando lo que fue el proyecto Caballeros de Úlver, que actualmente siguen haciendo la procesión todas las noches en agosto, y fue un proyecto muy bonito. Y sí que es cierto, como dice Antoine, que aquello es una zona especial, ¿no? Nosotros decíamos en Petit Comité que había como una especie de microclima, ¿no? que era distinto al resto de León, ¿no? Ahí es verdad que se sentía algo y se palpaba algo. Es evidente que la gente siente, o sea, yo cuando voy a un castillo, cuando voy a una iglesia, sientes unos sentimientos muy profundos, ¿no? Es lo que se llama el esoterismo. A mí se me preguntan, como he preguntado muchas veces, si la Orden del Temple es esotérica. Evidentemente es esotérica. No está reñido con la historia, pero es un esoterismo cristiano, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la Orden del Temple era una orden que estaba a las faldas de la iglesia, y que el esoterismo que va a tener cualquier caballero hospitalario, calatravo y demás. Esto es muy fácil de explicar. O sea, tú imagínate, por ejemplo, en el rito del bautismo tenemos un exoterismo, que es el acto de echarle agua al niño a la cabeza. Luego tienes una parte esotérica, que es lo que significa la integración en la iglesia, el perdón de los pecados. Pues ese tipo de esoterismo es el que practicaba el Temple, para mí. ¿La orden templaria o el Temple? Vale, entonces eso tiene un sentimiento muy profundo también. Eso se siente cuando tú estás en un castillo templario.
cuando estás en una iglesia, cuando estás, ya no hace falta que sea templario, ¿no? Pero evidentemente Ponferrada es una zona que tiene mucho poder en todos los aspectos. Tenemos que tener en cuenta que el templo apareció allí en la primera documentación que hay es en el año 1178, cuando en un documento que hay sobre el monasterio de San Pedro de Montes, un tal Pedro Julián creo que era, o no recuerdo muy bien el nombre, pero era Juan Martín, creo que era. ¿Sabes el nombre? Juan Martín, ¿vale? Juan Martín le hace una donación al monasterio de unas tierras en Ponferrada y en San Andrés. Entonces, en ese documento ya aparece el nombre, ya se dice que Ponferrada pertenecía al temple, los frailes del temple lo tenían, y nos da una documentación muy importante que es el primer maestre provincial de Castilla y León, que es Guido de Garda, y nos da el primer comendador de Ponferrada, que es Fray Elías. Entonces, ¿por qué va el temple a Ponferrada? Esa tierra se dona a Fernando II, ¿vale? Por los favores prestados, entre comillas, los servicios prestados, pero el temple va buscando allí esa atracción, ese poder cultural y religioso, aparte del poder económico, evidentemente. Y piensa que ahí estaban las médulas, habían varias minas de metales preciosos que explotaron ya los romanos. Entonces es un poquito el conjunto de todo lo que el temple busca en Ponferrada. Pues no cabe ninguna duda que Ponferrada es un sitio de mucha fuerza, claro. De mucha fuerza. Sí, ¿querías matizar algo, Antonio Noya? Porque te veía ahí como... Sí, porque piensa que en San Pedro de Montes los templarios estuvieron con litigio con el rey y con San Pedro de Montes 7 años para conseguirlo. Al final no consiguieron San Pedro de Montes. Yo creo que señalar que hay una serie de sitios que podrían ser más pequeños o más grandes que el temple luchó por ellos. En cambio, olvidó otros y vendió unos y compró otros. Y yo no creo que hace muchos años ya que he dejado de creer en la casualidad. Creo en la causalidad. Y creo que todos, si estudiamos un poco todo esto, veremos de que son sitios de poder. Yo creo que todo ese saber que recientemente estamos recuperando hoy en día, pero siempre ha estado ahí. Ajá. Y bueno, se ha sumado Roberto Carlos Cuello. ¿Qué tal? Buenas noches. Dejamos a Mapi y luego hablas tú, Roberto Carlos. Buenas noches, maestro, y buenas noches, maestros templarios. Mapi, ¿qué querías decir? Pues yo tengo una duda desde hace tiempo que me produce muchísima curiosidad y necesito saber. Me consta la presencia de los caballeros templarios en la zona Maragata también, cerquita del Bierzo. Por conexiones familiares me he visto veraneando o pasando algún tipo de temporada vacacional en Turienzo de los Caballeros. Los Caballeros templarios. Lo que pasa es que no tiene el nombre del pueblecillo, no tiene el apellido de los templarios, pero Turienzo de los Caballeros viene por ahí, ¿no? Quería saber un poquito qué sabéis al respecto, qué sabéis del Torreón de los Osorio, por qué estaban allí presentes los caballeros. Lo que yo alcanzo a conocer, que he investigado un poquito, es que antes el camino de los peregrinos hacia Santiago pasaba directamente pasaba por las calles de Turienzo de los Caballeros, pero a posteriori fue desviado el camino y ahora ya no se pasa por Turienzo de los Caballeros, sino por Santa Colomba o cerquita de Santa Colomba. Estamos hablando de zona Maragata que linda casi con el Bierzo. Es una zona también que a mí me plantea cierto esoterismo. Y no sé, es cierto que es un lugar energético especial y se siente, porque es que se siente así, y me siento muy atraída por ese lugar. Siempre que puedo me hago la escapada allí, pero me gustaría saber más, profundizar más en el conocimiento de la presencia de estos caballeros templarios allí, en la zona Maragata, Turienzo de los Caballeros, por ahí, Santa Colomba. ¿Qué sabéis de ello? Hoy en día está completamente documentado y te puedo hablar un poco de parte histórica, pero creo que conocerá más toda esa zona es Santiago, por supuesto, a nivel de documentos, ¿no? De todas maneras, yo diré que si alguna vez pasáis por Peñalba, si os podéis quedar a la misa de los que se llama Vespres, que por la noche que es canto gregoriano puro y duro, que es algo que se te pone la piel de gallina.
Ajá. Y referencia a lo que ha dicho Mapi, Santiago Soler. Bueno, en León realmente lo que es en el Bierzo, la comarca del Bierzo, documentadas como tal, en documento que se haya podido encontrar, encontramos Ponferrada y Cornatel, ¿no? El resto de tenencias del temple allí, Corullón, Pieros, Ramas del Camino y demás, hay indicios de que sí, efectivamente, pudieron pertenecer al temple, pero no se ha encontrado una documentación que lo pueda demostrar o atestiguar al 100%. Una pregunta. Estoy investigando, perdona, en Rabanal del Camino hay una iglesia que hoy en día se dice que es templaria, y en Turienzo de los Caballeros también, que dicen que tenían la sede principal, la encomienda principal. Sí, hay indicios, pero no hay una documentación como la tienes, por ejemplo, en Ponferrada o como la tienes en... de hecho, no hay esa documentación, pero autores como Gonzalo Martínez Díez sí que la señala como posibles templarios, o sea que indicios hay. El problema es que no tenemos un documento que lo pueda atestiguar 100%, como tenemos en Ponferrada o en el Castillo de Cornatel, por ejemplo. Vale, cuentan además una leyenda de la Laguna Cernea, no sé si conocéis la leyenda de la Laguna Cernea, no, que habla de un caballero templario que se saltó la norma y se fue, digamos, con una mujer de la nobleza, de una familia rica, noble, y bueno, pues digamos que violó todas las normas y aquello terminó en tragedia. Y parece ser que o ambos fueron asesinados o murieron en circunstancias extrañas, pero tienen una conexión extraña con la Laguna Cernea. Se dice también que debajo del Torreón de los Osorios hay una red de túneles que conecta con muchos otros lugares, incluso con la Laguna Cernea. Y que fue por allí por donde escapó el caballero templario. Pero no dejan de ser leyendas. Es cierto que sí que se sabe que estuvieron allí presentes. Se sabe que utilizaban el Torreón de los Osorios, que a posteriori se llamó así a posteriori el Torreón, pero lo utilizaban en principio para proteger a los peregrinos en su camino de los bandidos, ¿no? De los asaltantes en su camino a Santiago. Entonces sí que me gustaría poder profundizar ahí, no sé, saber un poquito más, ¿no? Al respecto. Sí. Se dice, se habla de la presencia en Bembibre de los templarios, pero no está constatado. Yo tampoco lo tengo constatado, ¿eh? Vale. El Palacio, yo decía el Palacio, ahí le llaman el Palacio, y luego Enrique Gil Carrasco, que escribió Señor de Bembibre, que según Javier Sierra, que le mandamos un saludo, también perteneciente donde yo trabajo, a Grupo Planeta, pues también me lo dijo. Me ha dicho, joder, Jorge, es que has nacido en un lugar muy privilegiado, en Bembibre. Digo, ¿y eso? Porque en Bembibre nació el libro de Enrique Gil Carrasco, El Señor de Bembibre, y es el único constatado de que se haya encontrado, el más antiguo, creo, no lo sé. A lo mejor me equivoco. Voy a hacer un breve inciso sobre el tema de la leyenda, ¿no? O sea, esa leyenda es un arquetipo de leyenda templaria o hospitalaria o como lo quieras llamar, ¿no? O sea, esa leyenda se repite, se está jalonada por toda España, que eso lo sabrán muy bien también, que ha escrito un libro sobre leyendas templarias, ¿no? El típico caballero que se sale de la orden, que al final se va con una mujer, ¿qué tal? Tenemos las dos vertientes, ¿no? Sabemos que la orden tuvo un final muy trágico. Entonces, aprovechando ese final es donde empezaron a hacer ese mito o esa leyenda sobre la Orden del Temple, ¿no? Es un poco lo que le condujo ese trágico final a la aparición de este tipo de leyendas. Por un lado tenemos el típico caballero medieval, heroico, valiente, honesto, con honor, y por otro lado tenemos la otra vertiente, que es pues el pendenciero, el asesino, el que no cumple las normas. Es una pauta habitual cuando hablamos de leyendas templarias, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos que ver también qué buscaba realmente la Orden del Temple, ya no en el Bierzo, sino en el Camino de Santiago, que hacías tu referencia, ¿no? Siempre hablamos de la defensa de los peregrinos, pero vamos, piensa que cuando por ejemplo, en 1178 las líneas estaban ya muy avanzadas y realmente ese tipo de protección a lo mejor los peregrinos no la necesitaban tanto como antes de avanzar la línea de reconquista. Yo creo que tenía más un interés cultural, religioso y económico
que en defender realmente lo que era el peregrino. Evidentemente alguna tarea de protección harían, es evidente, porque era su trabajo, era para lo que fueron creados en un principio, ¿no? Pero tú das de cuenta que durante todo el camino francés, el camino de Santiago, realmente a la vera del camino, la Orden del Temple tan solo tenía 5 encomiendas. 5. Si la comparas, por ejemplo, con la Orden del Hospital, que tenía más de 30, o sea, imagínate la diferencia, ¿no? La asistencia al peregrino y esa protección sería más parte hospitalaria casi que templaria, ¿no? La templaria eran encomiendas económicas y buscaban algo más que la protección de los peregrinos. Yo tengo conocimiento sobre la parte de los templarios, muy por arriba, no en profundidad como lo tiene este escritor, que originariamente estaba formado por hombres que estaban dedicados directamente al cuidado de aquellos peregrinos que estaban bajo la protección de la iglesia, ¿no? Después se habla sobre una gran transformación y un cambio, ¿sí? Donde el enfoque termina cuando Jacques de Molay, ¿sí? Que estaba en el 1292, que fue el gran maestre de la orden templaria, fue como de una forma quemado por el Papa Clemente V y el otro Felipe IV de Francia. El punto es, amén de la situación económica y el avance que tenían los temples, tenía que ver también con la parte de los ritos y también ese abismo que estaba entre la parte hermética castigada por lo que era la parte de la teología, porque sabemos muy bien claramente que la parte hermética fue castigada mucho por la teología. ¿Qué tiene que ver más que nada con respecto a ese mito que existe, ¿sí? En la maldición de Jacques de Molay? Antoine, dale caña. Venga, Sí. Mira, hay dos puntuaciones. Y perdona, no quería hablar con Mapi. En esta leyenda que tú has leído, yo tengo el libro Leyendas de los Templarios. ¿Vale? Sí, sí. Y no, en esta no la tengo, tu leyenda. Pero, claro, en este libro solo se plasmé las leyendas donde los templarios hoy en día todavía se manifiestan, como espectros o como fantasmas. No, como Entonces, fantasmas. no la conozco esta, entonces ya profundizar. Sí, bueno, eso íbamos a pasar luego a hablar de ese libro. Bueno, pues espero esa investigación. Y sobre la de leyenda, No, sí, sobre la leyenda de Jacques de Molay, que también está aquí dentro. sí, sí. Claro, yo creo que es una historia verdadera. Que una cosa que fueran fenómenos paranormales, otra cosa que la leyenda la provocaran ciertas personas envenenando y matando a toda la dinastía que hubo después, ¿no? Personalmente creo que es una conjunción de las dos. Bien. Conjunción de las dos. Yo sí he visto, y he vivido, y he visto fantasmas o espectros, los he vivido, los he sentido, yo no puedo decir que no existen. Sí, ahora Ahora vamos yo a demostrarlo no puedo. Entonces, Ahora- la leyenda de Jacques de Molay es enorme, es larguísima. Es decir, no es aquello de yo te maldigo a ti durante un año y al próximo tal. No solamente es esto, es que hubo una continuidad de hechos que es increíble. Y todavía sí no hemos acabado. Es como una Esa es mi maldición, visión ¿no? esotérica, ¿eh? Es como una maldición, ¿no? Esotérica. Pero yo Las realmente creo que maldiciones. Sí, perdona. el que realmente sacó a la palestra esa maldición o le dio más bombo, ¿no? Fue Maurice Duron con la obra el Rey de Hierro, ¿no? Donde lanza esa maldición que ya venía recogida de otros libros anteriores, otras publicaciones anteriores, ¿no? Si buscamos la documentación histórica, las crónicas contemporáneas a la ejecución de Jacques de Molay, vemos que, de hecho, están transcritas por Giovanni Villani, que fue un cronista de la época, y sí que habla no de esa maldición, ¿no? No dijo yo te maldigo y en 3 meses, sino que hizo una especie de llamamiento a la justicia divina, no acusando directamente a nadie. Claro, eso sí es cierto que lo dijo Jacques de Molay. Esa acusación de que yo te maldigo a ti, Felipe, te maldigo a ti, tal, igual, eso es parte de leyenda, ¿no? Eso es, digamos, entre comillas, inventado. Sí es cierto que Jacques de Molay sí que imploró esa justicia divina, ¿no? En el momento en el que fue quemado. Y eso lo recogen varios cronistas contemporáneos de la muerte de Jacques de Molay. Bien. Bueno, hay un poco. Nace la leyenda, es donde nace, simplemente es eso, ahí es donde nace la leyenda, ¿no? En exagerar, cuando tú exageras esos hechos, esas acciones, ahí es cuando empieza ya, acaba la historia y empieza la leyenda, pero que no están reñidas para nada, ¿no? O sea, el trabajar con leyendas y trabajar con este tipo de relatos llevan detrás un trabajo inmenso de
historiografía e incluso de antropología, ¿no? Porque realmente lo que estás recuperando es la tradición de un pueblo, es el boca a boca, es la historia oral de una zona, de un pueblo, ¿no? Entonces eso lleva un trabajo totalmente bestial, ¿no? Que es digno de alabar, vamos. ¿Qué leyendas te han impactado más? Que hayas vivido tú en primera persona, porque por lo cual hace un momento has aclarado y has puesto sobre la mesa de que has vivido experiencias de sentir esa energía o ver algún fantasma, un espectro. Sí, hay varias, diversas, ¿no? Para mí, las que más me impactaron, vividas personalmente, es la del pueblo de Selma. Selma es un pueblo de aquí, Cataluña, que una noche me fui con Javier Sierra. Mira. Después de un programa de radio nos fuimos los tres, que éramos tres, nos fuimos a ver qué cosas sucedían, ¿no? Faltaba Santiago Soler. Pues sí. En esas experiencias sí, porque eso la viví personalmente. Ahora, como experiencia, como leyenda bonita, la isla de Colleira. Me gusta. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó en esa historia? Que lo sepa radio oyente de tu Radio Valencia y de YouTube. Bueno, es una leyenda ya muy antigua, que está muy bien documentada. Considero que está muy bien documentada, de que hubo una especie de batalla de venganza por parte de los señores del pueblo, que se cargaron a todos los templarios que habían en esa isla, que todavía existe la edificación ya modificada, pero que fue lo que sucedió después, ¿no? Que el pueblo se puso a favor de los templarios, que empezaron a pasar cosas como envenenamientos y demás, y en sí es una historia, una leyenda muy preciosa, que si alguien es pública, la puede leer todo el mundo, y que hoy en día todavía se ven luces, se ven espectros en esa isla y demás. Eso lo he podido comprobar yo personalmente, ¿no? ¿Qué sensación? ¿Qué notas? Yo he vivido. Yo lo que no puedo decir es que existen o no existen. Yo puedo explicar lo que yo he vivido, lo que yo he sentido y mi propia experiencia. Porque para hablar de experiencia de los demás no la sé, porque no estoy en su cuerpo. ¿No te dio miedo? ¿No te dio miedo en seguridad o te mantenías? Siempre. Eso siempre. Cuando estábamos en Selma, que estábamos con tiendas de campaña y empiezas a notar que detrás de la tienda, que había 2 tiendas, detrás de la tienda empiezas a notar las presencias, empiezas a notar que rozan la tienda, sales pensando que son tus compañeros y tus compañeros han salido igual, porque pensando que eras tú, y empezamos a ver unas siluetas ahí en el fondo. Eso es para asustarse, claro. ¿Y algún sonido, ruido, hablar? No. Sí, lo único, cascos de caballos hemos oído, eso sí, pero esos son espectros. Hay que diferenciar lo que es un espectro de lo que es un fantasma. Ajá. Un espectro es una imagen que se repite constantemente, como puede ser ruidos de caballos, como puede ser una presencia que cruza, etc. Y un fantasma es algo que se presenta y que puede tener movimientos diferentes. Y que puede venir de ti, o puede tener algo, o tú que te toque la espalda, o que tú sientas una presencia. Eso es un fantasma. Y en aquel caso, el Selma era un fantasma más. Pues mira, yo eso le dedicaría a Santiago, que a lo mejor no estará nada de acuerdo conmigo, pero en Cornatel acampamos, cuando Cornatel era Cornatel, que todavía no estaba reconstruido, ni te hacían pagar la entrada, ni nada. Estábamos delante con nuestras tiendas de campaña, y hubo los compañeros que por la noche fueron hasta el castillo, entraron, ¿no? Y claro, salieron de allí aterrorizados, llegaron a nosotros, blancos, pálidos, y detrás de ellos empezamos a ver antorchas y movimientos por encima de las almenas. Es decir, eso fue algo impresionante. Decimos, bueno, esto es alguien que nos gasta una broma. Fuimos hacia allí, no había ni Dios, no había nadie, ¿no? Y tuvimos experiencia. Entonces, en Cornatel llegamos solamente tarde, porque dicen que Cornatel por debajo está completamente, es una cueva. Esto es toda una cueva. Entonces intentamos bajar haciendo rápido y demás, pero no, solamente pudimos llegar hasta la primera planta, no pudimos llegar a entrar. Pero dicen que estaba agujereado y que había un camino, un pasadizo. Bueno, los templarios me lo creo todo, ¿no? 9 kilómetros que iban hasta el castillo de Ponferrada, que podían ir en caballo, desde el castillo de Cornatel hasta Ponferrada. ¡Ostras! Y la experiencia que tuvimos allí realmente fue estremecedora, de ponerse los pelos de punta, ¿eh? No, si era que esos chicos vinieron a nosotros blancos, pero blancos, lo que son blancos, y además son chavales del 10, ya me dirás tú, los chavales del 10 todos son más fuertes que vamos, ¿no? Pues blancos. Pues me lo digan a mí. Nos llegaron a nosotros, pero vamos.
con el susto metido en el cuerpo. Entonces nosotros fuimos hacia allí, detrás suyo vimos como unas antorchas que iban pasando por todas las almenas, ¿no? Como si hubiera algo. Yo no puedo asegurar que fueran caballeros ni que fueran personas, ¿no? Y aparte de aquí, entonces fuimos nosotros hacia allí, empezamos a oír ruidos, empezamos a... Y lo normal, nos dimos media vuelta y salimos de ahí. Ajá. ¿Pero qué era? ¿Como la Santa Compañía o tipo así? Porque iban muy... yo creo que eran simplemente son manifestaciones. Yo por lo menos todas las experiencias que he tenido, que he podido plasmar en el libro y todas las que he visto, son avisos, son llamadas, son formas de comunicarse contigo. Santiago Soler... Estamos aquí, ¿no? Hace muchos años que he dejado que en la casualidad han pasado 50.000 historias y dices, bueno, llega un momento que te crees que algo hay. ¿Vale? Algo, ¿no? Lo que seas, pues muy académico que seas, las experiencias que hay ocurren y siempre ocurrirán. Ya. Santiago Soler, ¿tú has tenido también esa experiencia? ¿Alguna? Yo no he tenido esa suerte de tener ese tipo de experiencia, ¿no? O sea, mi lado de estudio del temple es otro, es el histórico, ¿no? Sí, bueno. Cada uno elige el camino que quiere estudiar, que quiere reflejar en el temple. Siempre que sea un trabajo serio, sea bienvenido, ¿no? Ya sea un trabajo esotérico o sea un trabajo histórico. Lo que tiene que ser es un trabajo serio y honesto, ¿vale? No, a mí el esoterismo de bazar que digo yo es el que no me termina de convencer, ¿no? Entonces, mientras sea un trabajo serio, perfecto, no tengo ningún tipo de problema en aceptarlo, en leerlo, en comentarlo, en discutirlo y lo que haga falta, ¿no? El tema de los pasadizos es un tema muy recurrente también en el tema de las leyendas. Se dice que Cornatel está totalmente horadado, que llega un pasadizo hasta Ponferrada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Montalbán. En el castillo de Montalbán también dicen que hay un pasadizo que llega hasta la ermita de Melque. De hecho, se dice que hay ganado que cae en el castillo y aparece en la ermita. Yo estuve a punto también de hacer lo mismo que dijo Antoine, bajando el rappel, pero bajando el castillo de Montalbán. Queríamos bajar desde el aljibe, que es donde está el agujero, que hay una especie de túnel, e intentar hacerlo hasta la ermita de Melque. Al final no pudimos hacerlo por diversas circunstancias, ¿no? Pero sí quiero contar una experiencia, para mí no de fantasma ni de espectros, pero bueno, curiosa por lo menos, ¿no? Que es la de Jerez de los Caballeros. La Torre Sangrienta, ¿vale? La de los tristes. Santiago Soler, el lugar que estás diciendo especifica un poco dónde está para que la está en Badajoz, que no conozcan, ¿vale? El lugar, pues... Jerez de los Caballeros está en Badajoz. Es un pueblecito que está en Badajoz. Entonces está un castillo templario, que fue bailía templaria también, con encomienda. Y se cuenta la leyenda que en la Torre Sangrienta, en el castillo, pues degollaron a los últimos templarios, ¿no? Entonces, la noche sin luna, pues se oye silbar a los templarios, a sus caballos, para volver a cabalgar hacia Tierra Santa. Entonces no paran de silbar, evidentemente los caballos no acuden, ¿no? Entonces sí que es curioso porque tú realmente en una noche tranquila, si vas allí en silencio, y realmente oyes silbar, ¿vale? Yo lo he oído, yo lo he escuchado, he oído los silbidos. Pero claro, luego te das cuenta que las saeteras de las torres que hay, la Torre de Sangrienta con la torre que tiene enfrente, las saeteras están dispuestas de forma que cuando sopla viento, ese silbido, ese aire al pasar por las saeteras silba. Que de ahí puede que venga la leyenda de los silbidos, de que silban a los caballos, ¿no? Pero sí es verdad que puedes llegar a escucharlo, esos silbidos. ¿Es el viento? Yo creo que sí. ¿Puede que no sea el viento? También. Ahí ya te quedas en la duda, ¿no? Antoine, no sé si has estado ahí en la Torre Sangrienta, Antoine, pero yo creo que es un sitio que vale la pena. Entonces le damos un punto de positividad al libro de leyendas templarias de Andoni, de que puede ocurrir, bueno, puede claro, no, lo ha vivido. De todas formas, tú piensas que detrás de cada leyenda hay un pequeño pocito de historia y de verdad. Hombre, de realidad. Por algo, ¿no? Entonces, siempre te están dando muchísimo. Ya están equivocado. Cuando empiezan a aparecer todo ese tipo de leyendas, ¿no? Digamos, porque llega un momento que la Orden del Temple desaparece y la Orden del Temple parece que se olvida. Sí. Se olvida hasta el siglo XIX, donde aparece otra vez ese boom sobre la historia del temple, sobre ese esoterismo templario y sobre ese intentar renacer esas leyendas templarias y darle pues un poquito
Y hay una cosa que quiero matizar, porque también salió a la palestra hablando en privado con Andoni, que tanto el Bierzo como la parte berciana y gallega tiene algo ahí escondido como el Santo Grial, ¿no? O algo así. ¿Crees tú? No lo sé. O que realmente la historia o lo que has vivido o lo que has mamado ahí te ha dado como referencia de que pueda estar entre dos tierras, como la canción de Héroes, del Silencio. Entre dos tierras estás y no dejas aire. ¿Andoni? ¿Qué ha pasado? ¿Andoni? Antoine, no, creo que ha dicho que le llamáramos Antoine. Estoy, que pasa que se me está acabando la batería, creo. ¿Qué iba a decir? Hay una cosa clara. Eso es una hipótesis. Es decir, es una hipótesis mía que estamos trabajando en ello. Es decir, hay toda una serie de indicios. Sí. Es decir, que el Santo Grial salió de Montsegur, que los cátaros lo bajaron, se lo dieron a los templarios, hay todo un seguimiento por toda España, ¿verdad? Y llega un momento que se pierde, que no significa que esté, que es posible que haya estado, ¿vale? Pero todo lo que pasó en Ponferrada, la posición de sus castillos, Balboa, que se le llamaba Castillo del Grial, etcétera, nos enfocan hacia un sitio. Yo he estado investigando, tenemos la leyenda del Santo Grial de Ocebreiro, que bueno, por supuesto que la Iglesia Católica siempre intenta apropiarse de todas las leyendas que pudieran existir o del Grial, ¿no? En todas las partes, ¿no? Sea en Valencia, sea en León, sea, por ejemplo, entonces, todas esas partes que ha habido de todo esto, que decir, una hipótesis es que estuvimos investigando. Yo voy cada año voy al Bierzo, por supuesto, y también voy a Galicia. Estuvimos investigando de que hay un pueblo que se llama Otemple, que no sale casi en los mapas, yo lo encontré ¿no? Y en esa zona convergen toda una serie de energías que van a parar para allí, que forman todo como un pentágono y demás, algo tipo riólogo, pero diferente, ¿no? Entonces, ahí estamos investigando a ver si encontramos alguna cueva, alguna ermita antigua, etcétera, etcétera, donde pudiera realmente haber algún tipo de reliquia. Porque son hipótesis todo, de momento todavía, pero todo nos está enfocando para allí, y hay algo que no solo a mí, sino a otros, no la llamaremos historiadores, sino investigadores, que nos vamos encontrando ahí todos en aquella zona. Por algo será. La pregunta es a estos eruditos, como por ejemplo Antoine y Santiago, ¿qué puede dar como explicación sobre lo que ese mito que está relacionado directamente a que los templarios estaban no solamente enfocados a la parte del ocultismo, la parte esotérica, que bien lo sabemos claramente que lo tuvieron, sino con respecto a la parte de que eran sodomitas y que adoraban a Baphomet? ¿Cuál es de verdad en todo ese conocimiento oculto y cuál es de mito? ¿Qué es lo que nos lleva a esta interrogante constante? O sea, todas esas acusaciones que se vertieron sobre la orden eran totalmente falsas. O sea, cuando se les hizo el proceso, los inquisidores se venían con un manual hecho de lo que tenían que preguntarle y de qué tenían que acusarles. Las confesiones de los templarios fueron generalmente bajo torturas y torturas muy duras. Pues, si tienes oportunidad de leer las declaraciones que hay en el proceso contra templarios, o sea, te puedes quedar blanco de las torturas que sufrieron, y aún así hubo muchos que no confesaron, ¿no? Otra de ellas, otra de las grandes leyendas fue el famoso Baphomet. Imagínate que el Baphomet, tal y como lo conocemos hoy en día, es un invento de Levi del siglo XIX. O sea, el macho cabrío con los cuernos, los pechos y demás, es del siglo XIX. La palabra Baphomet es una palabra que aparece ya en la documentación medieval y aparece varias veces, no una solo. De hecho, en el Cantar del Niño Cid ya aparece un Mahomet, relacionado con Mahoma, ¿no? Entonces, esa era una de las premisas que llevaban los inquisidores, era acusar al temple de idolatría. Y qué mejor que el Baphomet, que Mahomet, ¿no? Para acusarles. De ahí viene esa deformación de la palabra Mahomet en Baphomet. De hecho, hay crónicas que hablan de Jerusalén, de las mezquitas le llaman mahomarias, ¿no? Porque era donde se adoraba a Mahoma. Entonces, esa deformación de la palabra de Mahomet a Baphomet
De hecho, hay muchos juglares que cantan sobre las gestas contra las tropas de Mahoma, de Mahomet. Tiene varias corrupciones. De hecho, en Francia, los Mahomet eran considerados demonios, ¿no? Los espíritus malignos y tal. En Francia, en el siglo XII, siglo XIII, reciben el nombre de Mahomet por esa connotación de Mahoma, porque tú piensas que Mahoma entonces, el Islam era poco menos que el demonio, ¿no? Eran los infieles, los enemigos de la cruz. Entonces, el contacto que tenían en Europa, en Francia, con los musulmanes, no es el mismo que podíamos tener aquí en la península o podían tener en Oriente, ¿no? Entonces, todo lo que sonaba a Mahoma era el diablo, era el demonio. Entonces, qué mejor que acusar al temple de adorar a Mahomet, que era Baphomet, simplemente. De hecho, la única cuando por ponerte un ejemplo, cuando apresaron al temple, ¿vale? El rey Felipe el Hermoso intentó buscar por todos los medios esos Baphomet, ¿vale? No encontraron ninguna de los registros que hicieron, tan solo encontraron un relicario de plata, una inscripción, ¿vale? Que ponía Caput 53, creo que era, y en el que había unos huesos que parecían que eran los huesos del cráneo de una mujer joven, que dicen que eran de una virgen o de Betasaber, ¿no? Pero no encontraron nada más. De hecho, en los interrogatorios que les hicieron, tú al leer las declaraciones ves que no se ponen de acuerdo ninguno. Para uno será una cabeza barbada, para otros será de plata, para otros de madera, para otros será una cabeza de un gato, para otros será una cabeza de una mujer. Nadie se pone de acuerdo sobre lo que es el Baphomet. Exactamente, gracias. Sí. ¿Y Antoine? Yo personalmente creo que es un invento de la Inquisición de aquellos momentos, que fue un invento, porque no, todas mis investigaciones y demás siempre han sido de que el Baphomet no ha existido. Para nivel de templarios, puede ser que para otras culturas sí, pero a nivel de temple, el temple nunca ha adorado a un Baphomet. Para mí la única figura Baphomet que podía representar al nivel del temple es la que ponían, como en el castillo de Ponferrada, en las puertas, que es un señor barbudo, que significaba que allí había un comendador. Aparte de esto, yo no creo que la adoración del Baphomet fue una falacia para su condena. Bueno, hay discrepancias aquí. Mapi, ¿qué querías decir? Sí, solo preguntar, ¿cuál crees que fue el verdadero motivo por el cual se intentó a toda costa desprestigiar y desacreditar a la Orden del Templo? Antoine. A ver, si tú me debes 3 millones de euros y me matas, ya no te los debes. Uh-huh. Simplemente esto, creo que es esto, porque el poder con el poder militar que ellos tenían, podrían haber derrocado a cualquier rey. Podrían haber derrocado al Papa si no fuera por su fidelidad hacia él. Pero creo que simplemente fue por poder económico. Santiago, sí, gracias. Santiago Soler. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la perdición del temple fue el poder económico que llegó a tener. Tú piensas que el rey de Francia, por aquella época, estaba ahogado, estaba devaluando la moneda cada 2 por 3. O sea, la parte de vellón la incrementaba mientras la parte de plata la bajaba. De hecho, el porcentaje o el monedaje que se quedaba él como impuesto lo seguía manteniendo. Es decir, la moneda francesa llegó un momento que estaba tan devaluada que no valía nada. Fíjate qué casualidad que con el arresto del temple esa moneda volvió a coger otra vez fuerza, empezó a bajar la parte de vellón y a incrementarse la parte de plata, y con respecto a la moneda que tenían antes de arrestar al temple, tuvo casi un 40 y tantos por ciento, 50 más de plata que la moneda antes del arresto del temple. O sea que ahí tienes dos respuestas, ¿no? Una que fue eliminada la orden por el poder económico, y la segunda, ¿dónde está el famoso tesoro templario? Está fundido y está repartido entre todos los francesitos. Bueno, hoy en día la magia cada día es más ciencia y la ciencia cada día más magia, ¿no? Entonces, sí. Lo que sí que está claro es que normalmente en aquellas épocas, dentro del temple habían varias, y creo que esto Santiago lo sabrá mejor que yo, habían varias líneas, ¿no? Había varios grados. El típico soldado que aquel, pues vamos, se dedicaba a luchar, había los escuderos y demás. Yo siempre he creído que dentro del temple había un grupo privilegiado, que se podía reunir con los sufís, que se podía reunir con los judíos, que se podía reunir con los árabes,
¿no? E investigaban, simplemente investigaban. No es normal que sus construcciones estén donde estaban y no en otro sitio. No es normal que estén enfocadas. No es normal que sus escalones de las iglesias fueran tantos y no fueran otros. No es normal que las criptas estuvieran, se pudieran utilizar para ciertos ritos. Cuando hablamos de ritos ya entramos dentro del mundo que digamos de a ver, qué tipo de ritos son. No, ritos normales, ritos de caballería, ritos de meditación, ritos. Hay un libro que tenemos que es el Camino de Santiago, y en cada sitio, que vale que es verdad que hay muy pocas encomiendas templarias en el Camino de Santiago, pero en cada sitio tenía un fin. Ese sitio, para que unos pudieran ir a descansar, unos pudieran ir a meditar, unos pudieran el nivel de elevación, etcétera, etcétera. Creo que en uno de los grados de a nivel de temple sí que había un trabajo interior y de iniciación, por supuesto que sí. Y te agradezco, les agradezco a todos que estemos todos aquí juntos. No sé si puedo preguntar una cosita. Claro. Bueno, a mí me gustaría, siempre me ha llamado la atención que van dos en el caballo, ¿no? Los han figurado así. Mi curiosidad es saber qué papel tiene la mujer ahora y qué papel ha tenido, si es que lo ha tenido en el temple, y si realmente esa pareja era un hombre y era una mujer. Sabía que esta pregunta iba a salir, se la dejo para Santiago. Santiago, mójate. La famosa figura de los dos caballeros en el caballo no más que el sello de la orden del temple. O sea, no cabe en ninguna cabeza que dos caballeros realmente cabalgaran sobre el mismo caballo, ¿no? Pobre caballo. Es que te lo digo porque se han escrito verdaderas animaladas sobre esto, ¿no? Como que si iban dos en batalla iban dos caballeros y cuando uno saltaba del caballo y el otro iba al revés y podía... O sea, entonces realmente el sello es un sello que representa muy bien la dualidad que tenía la Orden del Temple. Tú piensas que la Orden del Temple por un lado eran guerreros, ¿vale? Sí. Por otro lado, está mal dicho porque no eran realmente monjes, eran freires, ¿vale? Ellos no podían consagrar, no podían dar la Eucaristía, de ahí que tuvieran que coger capellanes de otras congregaciones, pero sí que tenían ese doble combate terrenal contra los enemigos de la cruz, digamos, y luego tienen que luchar contra los demonios y contra las tentaciones espirituales. Entonces, eso representa muy bien esa dualidad, ese doble combate que se llama, que representaba la Orden del Temple, ¿no? Son los dos caballos montados sobre la misma montura. No tiene ninguna otra connotación más allá. Era simbólico, todo es simbología, ¿no? Aquí está la imagen de la espada de uno de los templarios, ¿sí? La imagen que está sobre un caballo. Sí. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí. A ver. No sé, tengo aquí por aquí alguno, pero vamos, si es un... Se ve Roberto. Vale. Pero también la pregunta... Ah, qué bonita. La segunda pregunta. La pregunta de qué papel desempeñaba la mujer. La que no ha sido respondida. Ahora... si hablamos de mujeres templarias, las mujeres templarias de la Orden del Temple, pues no habían mujeres templarias. O sea, no como templario, como un caballero templario, una mujer, el mismo igual no había, ¿vale? Sí habían cofrades, que podían ser hombres, mujeres, donadas, en este caso, que sí que servían por un espacio temporal o de por vida ya a la Orden del Temple. De hecho, hay varias documentación con nombres de mujeres que son donadas al Temple, donan sus bienes, son enterradas en los cementerios templarios y viven, entre comillas, como templarias. Evidentemente no entraban en batalla, ni mucho menos. Tenían más labores de intendencia, de cuidados de enfermos y demás que otra cosa, pero mujer templaria como tal, como un caballero templario, equipararlo a una mujer, en esa época no existían. ¿Y ahora en este momento? Llevo puesta la malla metálica de las armaduras. En este momento tampoco, porque la Orden del Temple se suprimió en 1312. Entonces, bueno, la Orden del Temple desapareció en 1312. Ya. Pero ahora hay muchas personas que dicen pertenecer a esa orden. Yo pregunto cosas que como no las sé, por eso las pregunto. Bueno, porque si las es evidente. Antoine quería decir algo. Sí, yo como secretario general de la Asamblea
a la Internacional Templaria, la IT, que tenemos casi 1000 adheridos y 21 órdenes neotemplarias, no templarias, te diré que en la gran mayoría de las órdenes hay mujeres. En estos momentos... Por eso es que yo tengo una amiga ordenada templaria, por eso me extrañaba. Bueno, Tengo una nosotros amiga tenemos que también está ordenada a la que templaria. estuvo en el programa, ¿cuál era? Noelia o algo así, ¿no? De Madrid. Noemí o algo así, Noemí, que Sí, está teníamos... en el mundo templario, sí. Pues normalmente en todas estas órdenes, en la gran mayoría de ellas, que decir que no son masones, que son templarias, que son neotemplarias, existen mujeres. Y yo diría más, yo creo que por la era de Acuario, por los momentos que estamos viviendo, la gran mayoría de órdenes templarias la más participativas son mujeres. ¿Por qué? Porque son el embrión del temple en estos momentos. El temple tiene ciclos. ¿Vale? Y como ha dicho Santiago, en el siglo XIX se puso en marcha un nuevo ciclo. ¿Vale? Se pueden llamar templarios, se podían llamar caballeros de la mesa redonda, podían llamarse esenios y demás. Son los mismos perros con diferentes collares. Pero Qué interesante. Y en estos momentos existe un embrión, y en este embrión lo están llevando las mujeres. Ajá. Vale. Y muy agradecida, de verdad, muy satisfecha por la explicación. Muchas gracias. Gracias, Sheila. Y bueno, ya casi a finalizar, quiero que Roberto Carlos matice un poco ahí, porque los rituales eran más a nivel energético, o sea, buscaban lugares que encontraban esa energía, etcétera. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Roberto Carlos? Tú que siempre estás metido en... Bien, hay muchos lugares en todo el mundo en la parte energética, inclusive existen 7 chakras en toda la parte del mundo, lugares claramente que son muy particulares y que antiguamente tenían un gran conocimiento desde la parte de Lemuria en adelante hasta, obvio, llegar a los conocimientos de los templarios, ¿no? Es obvio claramente que en esta era de Acuario se va a seguir en esta búsqueda de trascender esos conocimientos ancestrales y ponerlos nuevamente, ¿sí?, en funcionamiento en esta era donde estamos buscando la igualdad, pero una igualdad que tiene que ver más que nada con los derechos, ya no estando bajo el temor y el miedo del cual el cristianismo con otras religiones te das cuenta han impuestos y que han separado, ¿sí?, ese conocimiento sagrado del cual habla Antoine y Santiago, que tienen mucho conocimiento. Quería hacer una pregunta a todo esto, que en 1314, cuando tras la muerte de Jacques de Molay, se termina el tiempo de los templarios. ¿Cuándo resurge nuevamente? Es a través de la orden del Priorato de Sion, que eran los que custodiaban el Santo Grial, o vienen directamente por la orden de los Rosacruz, que fue en el siglo XIV. Santiago. Mí, bueno, contestaré yo. Para mí no ha habido una continuidad a nivel de temple. Que sí. En 1314 no, pero pasaron, los masones consideran que son ellos, los Rosacruces se consideran que son ellos. Vuelvo a hablar de ciclos, ¿vale? Sí. Y el resurgimiento a nivel espiritual, que dice, porque la orden del temple nos señala, la orden del temple ordena, la orden del temple es como una flecha, como la flecha de los caminos de Santiago. Entonces resurge cada X tiempo. Y yo creo que resurgió en el siglo XIX. El Priorato de Sion es otra historia, que todavía sigue. Mi próximo libro es sobre la tumba de María Magdalena, entonces estamos hablando mucho sobre el Priorato de Sion, René Le Chateau y demás, pero por ahí van los tiros. Pero el resurgimiento, todo el mundo se ha apoderado, todo el mundo se cree que es heredero del temple, y no hay nadie que sea heredero del temple. El temple murió cuando fue aniquilado, fue destruido y aniquilado. Ahora es una filosofía de antaño plasmada hoy en día. Es algo que está resurgiendo a nivel de sueños, a nivel de conocimientos, a nivel de inquietudes, de que mucha gente se está reconociendo como templaria. ¿Vale? Sí. Y entran en órdenes templarias, entran en asociaciones templarias, entran en asambleas templarias. Pero es porque uno lo siente, no porque lo sea, ni haya ningún escrito, ni ninguna orden se puede apoderar de la orden del temple. La orden del temple fue aniquilada y destruida. Perfecto. Muchas gracias. Para mí, es mi humilde opinión, que decir, no, sí. No Santiago,
La búsqueda de mucha información que yo tuve hablaba sobre que al terminar los templarios fue una extensión de ese conocimiento que esos se llevaron y que aparece en la Orden Rosacruz en el siglo XIV. Y después de ahí la masonería, ¿sí? Y que los conocimientos que tenían los masones, que se llamaban los que eran los constructores, ¿sí? Venían de ese conocimiento templario, ¿sí? Esa sí siempre fue mi duda, ¿no? Si en realidad era así. Gracias igual por la aclaración. Yo creo que hay una cosa que ha dicho muy importante, que ha dicho Antoine, ¿no? Que es efectivamente, efectivamente lo que ahora hay ese resurgir templario que hay es un templario, digamos, espiritual, que no es continuador de la orden histórica de la Orden del Temple. Porque evidentemente hay mucha gente que sí que se cree que es un reencarnado de la Orden del Temple, que se cree que proviene de antepasados templarios, de estos hay muchísimos, ¿no? Entonces es importante lo que ha dicho Antoine, porque ese resurgir de la orden la separa un poquito de la orden histórica, digamos, ¿no? La orden desaparece con la bula Vox in Excelso en 1312, desaparece y ya la terminan de fulminar cuando queman a Jacques de Molay, ¿no? Entonces apareció después, como siempre, en el siglo XIX, aparece una carta que es la famosa carta del Armenius, ¿no? Que es otra falacia total, ¿no? Escrita en latín y sí muy bonita y muy rimbombante, pero que luego al comprobarlo utiliza citas que no se utilizaban en la Edad Media, ¿no? Entonces, a partir de esa carta del Armenius se empieza a hacer una madeja de posibles herederos templarios y demás, y presentan documentación como que son los auténticos herederos del Temple, pero gracias a Dios ya esa gente va reculando y son los menos, ¿no? Entonces, yo creo que la afirmación de Antoine ha sido muy acertada, ¿no? Es decir, que la orden se suprimió, se acabó, y lo que sí que hay ahora es un resurgir a lo mejor espiritual de esa Orden del Temple, ¿no? De buscar ese sentimiento, esa espiritualidad dentro de la Orden del Temple. Que cada uno una pregunta. Dime. Una pregunta, porque me han llegado a oídos, a lo mejor estoy equivocado, pero también resurgió el tema templario saltando el charco en América. ¿Es correcto? Sí. Sí, claro. Sí, casi más de un 70%. Más aquí, vamos. Casi un 60% de personas que pertenecen a la Asamblea Internacional Templaria son de Sudamérica. Sí, pero allí también resurgió, en esa época existían los templarios. Hay hipótesis, pero no, yo personalmente no creo. No. Es un resurgimiento espiritual y que allí en Sudamérica... O sea, es más a nivel europeo, más que a nivel global. O sea, si estamos hablando del temple histórico, evidentemente fue europeo y oriental. Europeo nada más. Estamos hablando de ese resurgir espiritual, pues cualquiera se puede sentir templario. Mira, hay libros escritos que dicen que los templarios fueron a América, además yo no lo he podido comprobar. A mí no me termina de convencer. Bueno, Antoine, ya para finalizar, os quiero invitar, Antoine va a proseguir con el viaje a la Puerta de la Pirámide, con un pequeño proyecto de intervenciones que nos va a contar historias y cosas que va a ser muy bonito, cada semana o cada 15 días, como él pueda, pero va a haber otro tema aparte que quiero invitar a Santiago Soler, de ya profundizar un poco el Santo Grial, en busca del Santo Grial y la Rosa Cruces, por lo menos saber un poco esa historia, tener otra hora más, profundizar bien en ese tema, toda la trayectoria y todo, y lo que podéis pensar. O sea, en este momento Antoine se piensa que estuvo en el Bierzo, por eso ya lo contaremos, es otra historia, ya lo contaremos en el próximo viaje que toquemos el mundo templario en la Puerta de la Pirámide. ¿Y cómo pueden adquirir estos maravillosos libros, los templarios en el Bierzo y leyendas de los templarios? ¿Cómo lo pueden conseguir, Antoine? Están todos en Amazon. Todos en Amazon. Amazon se lo lleva todo. Se lo lleva todo. Se lo lleva todo. ¿Y también lo tienes en digital, solo físico? No, están en las dos formas, en papel y en digital, sí. En digital, o sea, las dos partes. Y bueno, ya para cerrar, terminaré contigo, Antoine, para cerrar un minuto cada uno. Bueno, yo lo que quiero invitarles a Antoine y a Santiago a que si se animan a realizar una investigación tanto esotérica como histórica en Turienzo de los Caballeros, que por favor me avisen, que yo me persono allí
como sea, que me persono allí, quiero estar allí presente con ellos, conocerlos y bueno, pues disfrutar de esa investigación allí. Además que tengo una conexión con ese lugar y creo que hay cositas que sacar y no se ha tocado mucho. Sería bastante novedosa una nueva documentación en referencia a este lugar. ¿Quieres matizar algo, decir algo, Sela? Bueno, yo realmente me encanta ver la vertiente que parece ser que los dos compañeros están diciendo que la Orden del Temple está siendo como un movimiento espiritual. Porque realmente ha habido un gran drama, ¿no? Como ha pasado en otros eventos, el matar de esta manera o este genocidio contra los templarios. Quieras o no, ha dejado unas heridas que a través del mundo espiritual realmente se sanarán en esta nueva oportunidad que tenemos ahora, ya que nuestro planeta está en un momento de ascensión, en una energía, desde luego, muchísimo más armónica y no sé, encantada de que el mundo espiritual tome un relieve importante. No, esto es simplemente mi opinión, que yo creo claramente que este resurgimiento de los templarios que fue en el siglo XIX y que ahora viene a restablecer ese orden perdido, ¿sí? Quitado por este genocidio, ¿sí? Yo creo que en este siglo XX es el resurgimiento, 19-20, es un resurgimiento que tiene que ver con esos conocimientos ancestrales que necesitamos como para poder volver a estos ritos, a estos conocimientos sagrados ancestrales que son tan necesarios para entender lo que tiene que ver con la unidad, ¿no? Con lo que tiene que ver más que nada con el amor, con el hecho de resaltar esa ética perdida y claramente de que es tan necesario hoy por hoy ante tantas situaciones que estamos pasando. Vos fíjate que este año 2020 es un número 22 maestro y que está asociado directamente a los que vienen a traer grandes obras, ¿sí? Y conocimientos ancestrales. Es el resurgimiento, por eso solamente que la figura del tarot que habla sobre la imagen, uno dice, sale de los sarcófagos los conocimientos ocultos, ¿no? Y es como que se libran de esta mortaja que tiene que ver con la parte social, la parte política y la parte religiosa que tanto daño nos hizo. Muchísimas gracias, Roberto Carlos Cuello. Y ya para finalizar, pues Santiago Soler. Bueno, yo del tema esotérico poco puedo deciros porque no es realmente mi campo de estudio, ¿no? Sí, pero bueno, tú lo que... Pero sí puedo... matizar o cerrar. Sí, bueno, puedo decirlo, por ejemplo, que igual de importante que son estos documentos que estamos hablando ahora del siglo XIX, de este resurgir, es leer las crónicas contemporáneas de la Orden del Temple, porque nos iban a sorprender muchísimo, ¿no? De hecho, yo citaría dos cronistas, que uno es Walter Map, que escribió una crónica que se llama De Nubis Curiarum, que la escribió entre el año 1180 y 1187, y realmente este señor, cuando habla de la Orden del Temple, ya incluye la Orden del Temple en la leyenda en el primer momento de su nacimiento, vamos, ¿no? No espera a que acabe, evidentemente, porque murió antes, murió en 1210, pero ya mete a la Orden del Temple, a Hugo de Payns, ya lo mete en la leyenda, hace de él un caballero legendario, ¿no? Por varios motivos, que ya los comentaremos otro día. Bueno, y luego, pues apúntatelo como referencia para que no se nos vaya. Y luego tenemos otro que es un sacerdote alemán, que es Rudolf von Seldheim, ¿vale? Que escribió una crónica en 1350, un libro de viajes, donde cuenta, yo creo que deben de ser las primeras leyendas que se escriben sobre la Orden del Temple, ¿no? Donde cuenta ya diversos pasajes de su viaje por Egipto, donde se encuentra con los últimos templarios, por ejemplo, habla de cómo utilizaban cocodrilos para construir sus castillos, o sea, es bastante curioso, y son crónicas. No la de este sacerdote alemán, no, porque la escribió en 1350 y hace unos años que había acabado el temple, pero las de Walterio Map realmente son para leerlas y para escucharlas. Son muy entretenidas y muy interesantes. Pues mira, nos lo apuntaremos
Gracias, Santiago Soler. Y ya para finalizar, Antoine Noya, ¿qué nos puedes contar? ¿Mitad berciano, mitad catalán o de Barcelona? Yo lo que te puedo asegurar es que lo de tu lienzo de los caballeros lo vamos a investigar. Tengo posibilidades de... Bueno, ya va a pillar... Primero, que me interesa la leyenda, ¿no? Porque estoy haciendo la segunda parte de las leyendas templarias. Y segunda, que el de tu lienzo de los caballeros, sinceramente lo desconozco. Entonces vamos a investigarlo y muy pronto te doy resultados, ¿no? Y por otro lado, yo creo firmemente que el temple ocupa un lugar muy importante en estos momentos. Lo de la nueva normalidad es una falacia. Entonces, o cambiamos... Y el temple es una energía, que simplemente, entonces dejemos que si era brasa o todavía existe brasa, que echemos y que realmente esa brasa se convierta en fuego. Ajá. Pues muchísimas gracias, digno de escucharos a todos. Y bueno, el mayor invitado, Antoine Noya, gracias por haber elegido el programa La Puerta de la Pirámide y haber estado aquí. Espero que te hayas sentido a gusto, igual que Santiago Soler, que bueno, ya Santiago ya es un poco de la casa, ya nos conoce de la otra vez, ¿no? Sí. Te ha faltado el hijo del diablo hoy, ¿eh? Ah, sí, hoy faltó Ernesto Bravo. A lo mejor para la próxima vez, si ya profundizamos, a lo mejor lo meto, si puede. Es que está muy ocupado. Es verdad, Ernesto Bravo fue aquella vez. Sí, qué bueno. Pues nada, gracias por esa magia y demás. Y como no, en breve lo vamos a tener aquí. A través, como no, de la emisora Tu Radio Valencia, www.turradiovalencia.com y a través de la plataforma YouTube, otras emisoras amigas. Bienvenidas todas aquellas personas que llaman a la puerta de la pirámide. Pasen, escuchen y vean con atención. Una vez en su interior, encontrarán a su alcance todo tipo de contenidos para todos los gustos e intereses, relacionados con el mundo del misterio, conocimientos, experiencias y anécdotas dentro de lo desconocido y de lo conocido, en un espacio donde se conjugan las artes y las ciencias, la investigación, lo paranormal y lo supernatural, lo oculto, la historia jamás contada, temas de actualidad, crecimiento personal, espiritual y mucho más. Tendrás ocasión de disfrutarlo todo tanto en directo como en diferido, accediendo a nuestro canal de YouTube, pero además, si las circunstancias impiden la visualización en directo, podrán sintonizarnos mediante escucha a través de turradiovalencia.com. Repetimos, a través de www.turradiovalencia.com. Y a posteriori incluso podrás buscar cada programa en nuestros podcasts de iVoox. No olviden suscribirse a nuestro canal, donde sin duda encontrarán lo que buscan.